Muy buenas noches a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Pues vamos a repasar este tema que está muy interesante. Parece que es algo muy, a lo mejor un tema muy trillado, pero siempre hay algo que podemos aprender, ¿verdad? De la palabra de Dios. Nos dice el título, La misión en favor de los no alcanzados. Y bueno, hemos estado hablando mucho, ¿verdad?, acerca de la misión del trabajo que tenemos nosotros como cristianos, como iglesia, eh, y hemos tocado diferentes aspectos, ¿no?, de esa misión. Eh, dice por ahí en Mateo 15, vamos a, a buscar esta, bueno, ya tienen por ahí la cita, pero en Mateo 15, en el versículo 21, nos dice lo siguiente. Dice, dice, de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Por aquí ustedes pueden ver una imagen actual de este lugar, de esa zona, de esa región que se encuentra en el Líbano. Y nos dice por aquí, para situarnos en esta historia, dice que después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea, se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia. Así se llamaba en aquel entonces esta región del Líbano, que actualmente es un país. Eh, Se fue Jesús hacia aquella zona. Dice, mirando hacia el oeste, podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios, dice, de comercio y los puertos llenos de barcos. Y aquí ustedes ven esta imagen, pues es un lugar que está en la costa, era un puerto, y era o estas dos ciudades eran ciudades paganas, ¿verdad? No pertenecían al pueblo de Israel, se encontraban en Fenicia, dice aquí. Y llama la atención porque Jesús se va hacia allá. Saben que Jesús había tenido por ahí un encuentro, un altercado con los líderes religiosos. eh, y después de esto dice que Jesús se va. Parece ser que eh, Jesús se siente como frustrado de ver la dureza de los judíos, especialmente de los dirigentes religiosos, y se va no del lugar únicamente, se va de esa ciudad, se va incluso del país, ¿sí? Y trata de darles una lección a sus seguidores, a sus discípulos. Los lleva a este lugar donde dice que pues, eran ciudades que, dice aquí, paganas, ciudades muy grandes, importantes en sus tiempos, en la cuestión del comercio sobre todo. Y bueno, podemos decir, bueno, ¿ya qué los llevó para allá Jesús, a sus discípulos? ¿O qué les quiso enseñar? Bueno, parece ser que Jesús les quiere enseñar a ellos que existe algo más que únicamente ¿cómo pueden decir? Su burbuja en la que vivían, ¿sí? Como judíos, ¿sí? Como israelitas. Este, Nosotros sabemos que los judíos eran muy, bueno, siguen siendo, ¿no? Todavía muy exclusivistas, ¿no? Muy cerrados en su trato con los demás. Este, y bueno, en aquel tiempo, acuérdense que ellos tenían una palabra eh, despectiva para cualquier persona que no formara parte del pueblo de Israel, que era gentil, así se les llamaba, ¿sí? Lo leemos mucho, ¿no? En el Nuevo Testamento esta palabra, los gentiles. No tiene nada que ver con la gentileza la que hacemos alusión nosotros, ¿sí?
ellos lo hacían de una manera despectiva para referirse a alguien que no pertenecía al pueblo, ¿sí? Y Jesús les quiso mostrar que había algo más que su mundo en el que vivían, ¿sí? Los judíos. Los llevó a este lugar para que pudiesen eh, mezclarse con la gente, que vieran sus costumbres, que vieran este, cómo vivían, cómo pensaban estas personas, las necesidades que había en esos lugares, que se identificaran un poquito más con la gente de fuera de su círculo, ¿sí? Y precisamente es en este lugar donde sucede lo que leímos ahorita en esta cita, en el capítulo 15 versículo 28, pero vamos a ir leyendo lo que nos dice a partir del versículo 21, donde nos dice que se fueron a esta región, y seguimos leyendo, dice, y una mujer cananea, es decir, de aquellos lugares, ¿sí? Dice, vino a él, a Jesús. Y llama la atención cómo la fama de Jesús se había corrido hasta aquellos lugares, ¿sí? Fuera del país. Eh, y cuando esta mujer se entera de que Jesús andaba por ahí, pues pensó que no debía dejar pasar esa oportunidad, y va y lo busca y dice que se acercó a él clamando, gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, dice, está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús dice que no le respondió nada. Y entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron diciendo, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Jesús, al no responderle a esta mujer, provocó que ella fuera insistente, ¿sí? Que gritara más fuerte porque dijo, a lo mejor no me escuchó. Y eso provocó una reacción en sus seguidores. Y parece que todo esto Jesús lo estaba planeando, no lo estaba manejando para ver la reacción de ellos también. Y cómo iban a reaccionar cuando vieran que esta mujer, una mujer pagana, se acercara a Jesús. Para empezar, pues eso no era muy bien visto en aquellas culturas, ¿verdad? Que una mujer se acercara a, a un hombre y a alguien desconocido, ¿no? Y entonces ellos empiezan a escuchar sus gritos y dicen, bueno, ¿y esta mujer qué le pasa, no? Eh, pero sin duda que ellos tenían algo de prejuicio por el hecho de saber que no era alguien pues, del círculo al que ellos pertenecían, ¿sí? Y eso como que les desagradó un poco y le dicen a Jesús, oye, ya córrela de aquí, ¿no? Este, y Jesús dice que eh, seguía como que seguía avanzando, ¿no? Caminando. Y entonces Jesús le respondió algo finalmente y le dijo, dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo, yo no vengo aquí a ayudar que otra gente que no sea de mí, de mi círculo, de mi pueblo. Yo fui enviado a Israel. Algo que si nosotros lo analizamos bien, nos damos cuenta de que Jesús estaba tramando algo cuando dice esta frase, ¿sí? Porque Jesús dijo en alguna ocasión que él había venido a buscar a quienes, a los pecadores, a los enfermos, ¿se acuerdan? Enfermos espirituales. Venía a salvar al mundo en general, no venía por los judíos, ¿sí? Y en esta ocasión Jesús dice esta frase que a lo mejor se sale de lo que nosotros sabemos que él acostumbraba a decir, ¿sí? Y Jesús dice, es que yo fui enviado, dice, para el pueblo, ¿no? El pueblo judío, exclusivamente. Y ella no se alejaba y seguía por ahí tras de ellos.
Y Jesús le dice, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella replicó, sí, señor, pero dice, aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como que no se rendía, ¿no? Ella estaba tan desesperada por la situación que estaba pasando y, y ella tenía la certeza de que ahí estaba la solución a su problema. Y dijo, no me voy a rendir tan fácil, ¿no? Y entonces cuando Jesús ve esta actitud de ella, eh, que no se rendía, e incluso dice que al final dice todavía ella se, este, ¿dónde está aquí en el versículo? Déjenme decir cuál es. Se postó ante él, dice en el versículo 25, y le dijo, Señor, ayúdame, o sea, ya no podía más, o sea, se desesperó también de que no le prestaba la atención que ella esperaba, ¿sí? Aunque Jesús sí lo estaba haciendo, pero de una manera diferente a lo que ella había esperado, porque Jesús quería darle una lección a sus discípulos, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, cuando, cuando ve que ya se quiebra esta mujer, le dice, mujer, dice el versículo 28, el texto que leímos al principio, le dice, grande es tu fe, se ha hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros también, no nada más los discípulos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender? Bueno, obviamente Jesús no había sido enviado nada más al pueblo de Israel, ¿sí? Fue una frase que él dijo para probar la fe de esta mujer, para ver la actitud también de sus seguidores, de los discípulos, que sin duda cuando Jesús dice esto, han de haber dicho, sí, obviamente, ¿no? Nosotros somos que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, esta gente no tiene derecho a esto, ¿sí? A gozar de esas bendiciones. Y Jesús obviamente venía observando también a sus seguidores, ¿no? Las reacciones de ellos, sus caras. Eh, y para empezar, bueno, les digo, ellos habían pedido que Jesús la echara de ahí, ¿sí? Que no se contaminara con esa gente. Eh, ¿Qué podemos aprender nosotros? Miren, al igual que el pueblo judío, ¿sí? El cristiano actual actúa de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente eh, el cristiano se volvió también con el tiempo, o sea, en general, hablamos del mundo cristiano en general, a lo mejor usted va a decir, no, yo no soy así. Bueno, pero sí, sí, como dicen, si no le cae el saco, pues no pasa nada, no se lo ponga. Pero en general, en el cristianismo esto pasa, ¿sí? De que somos ¿qué? Muy cerrados también, muy exclusivistas, muy, nos tomamos muy a pecho esa frase que dijo que dijo alguna vez San Pablo, ¿no? De no os unáis en yugo desigual, ¿se acuerdan? Con los infieles, y eso lo tomamos así muy literal, muy a pecho, y no sabemos cuál es la línea, ¿no? Hasta dónde puedo yo convivir con las personas que no tienen mis creencias, y entonces nos vamos a los extremos, como hemos hablado últimamente, ¿no? Y preferimos que, pues, de lejecitos a todo el mundo, ¿no? Únicamente mi gente, la gente que piensa como yo, ¿sí? Procuramos, la otra vez mencionábamos por aquí también en el repaso, procuramos, por ejemplo, estudiar en escuelas cristianas, procuramos, trabajar en instituciones cristianas, procuramos, reunirnos con gente que es de mi religión, de mis creencias, nada más, y nos aislamos del mundo, como los judíos, que tampoco entendieron muy bien lo que Dios quería de ellos, ¿sí? El hecho de que Dios les dijese en alguna ocasión o muchas veces que Él no quería que se contaminaran con otras naciones, gente de otras naciones, no quería decir que no tuvieran tratos con ellos, porque precisamente Dios quería que ellos se acercaran a presentarles a Dios, ¿sí? A todas estas naciones.
Entonces, ellos nunca entendieron cuál era el límite, ¿no? O sea, decir, bueno, sí voy a tratarlos, obviamente no voy a contaminarme con sus costumbres, con lo que, o sea, con las cosas que puedan, ofender a Dios, que ellos practican, pero eso no quiere decir que yo no podía tener una amistad con alguien. Tan así era que, por ejemplo, en el templo de Jerusalén había una muralla, por ahí una barda por la cual no podía pasar ningún extranjero, ¿sí? Sí, podían ahí medio acercarse al templo, pero había un muro que ellos no podían pasar bajo pena de muerte. Ustedes a lo mejor han escuchado de eso, ¿no? Es decir, ellos no podían ir a la iglesia, como quien dice. Como muchas veces nosotros también le impedimos a mucha gente acercarse a Dios. No tenemos una pared así física como ellos, pero tenemos paredes de otro tipo, ¿sí? Ponemos divisiones, ¿no? De otro tipo para que la gente se acerque a Jesús. Eh, entonces, aquí esta historia nos demuestra cómo Jesús estaba interesado en todo tipo de gente. Y él había sido eh, unos días antes despreciado por el pueblo, ¿sí? Por los líderes religiosos. Y entonces Jesús dijo, bueno, vamos a enseñarles algo más a los discípulos, ¿no? Para que vean que no nada más está aquí mi pueblo, sino que también tenía pueblo en otros lugares, ¿sí? Que lo buscaban, que habían escuchado de él, que necesitaban de él. Pero al parecer, bueno, al principio no lo entendieron porque querían correr a esta mujer. Y Jesús le dice una frase muy interesante, le dice, grande es tu fe. Una fe que Jesús probablemente no había visto o encontrado en otros lugares ahí en su pueblo, ¿sí? Y cuando dice esta frase, sin duda los discípulos se quedaron con la boca abierta, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible, no? Que esta mujer de estos lugares, una mujer pagana, tenga esa clase de fe en el Maestro, en Jesús. Bueno, pues sí, así como en la actualidad también hay muchísima gente que la tiene, ¿sí? Probablemente puedan tener algunas ideas equivocadas acerca de Jesús, pero precisamente esa es nuestra tarea, ¿sí? Demostrarles cómo es Jesús realmente. Porque hay mucha gente que cree en Dios, que es muy espiritual, podríamos decir, que le interesa conocer a Jesús, pero tienen ideas equivocadas acerca de él. Y es nuestra tarea presentarles a Jesús como es, ¿sí? Así que bueno, ustedes por ahí estudiaron en la semana también algo acerca de este personaje de Pedro, ¿se acuerdan? Un seguidor de Jesús, ¿sí? Un discípulo judío, y como judío pues tenía muchas cosas arraigadas en su corazón que estaban equivocadas en cuanto a lo que Dios pedía. Él, por ejemplo, ya cuando él se convirtió en un predicador también, ¿sí? Dice que él seguía teniendo esos prejuicios, ¿no? Que le costó mucho trabajo quitárselos, ¿no? Y Dios estuvo trabajando ahí con él, porque él dice que sí, bueno, empezó como a tener ya acercamiento con la gente que no era judía, este, amistades, comía con ellos, etcétera. Pero dice que cuando estaban presentes por ahí otros judíos, o sea, como diríamos otra gente de la iglesia, él se escondía y ya no les hablaba a los demás, ya no les saludaba. Y esta gente obviamente se daba cuenta, ¿no? Sentía esa diferencia, ¿no? De trato. Y Pablo, por ejemplo, lo notó también y dice que tuvo por ahí este, lo regañó, una conversación con él bastante seria, ¿no? En cuanto a este asunto, y le dijo pues que no podía estar haciendo eso, ¿sí? Como escondiéndose para tener tratos con gente que no era judía. Y bueno, él estaba luchando, ¿no? En su corazón con esas ideas, pues desde siempre las había tenido, como muchas veces también nosotros tenemos ideas, eh,
medio distorsionadas también de lo que es la realidad de las cosas espirituales. Que usted puede decir, pues es que yo desde que entré a la iglesia así me enseñaron, o desde niño yo así vi que así eran las cosas, así me dijeron mis papás, etcétera, así me educaron, y son cosas que cuesta trabajo sacarlas, ¿no? De nuestro corazón, pero bueno, Dios cuando nosotros estamos dispuestos, empieza a trabajar, empieza a desenseñarnos cosas, ¿sí? Que tenemos ahí arraigadas en nuestro corazón y a presentarnos una nueva realidad, ¿sí? De cómo son las cosas, ¿no? En realidad. Eh, Dice por ahí en Hechos 10, los versículos del 11 en delante, que Pedro en una ocasión tuvo Dios le presentó una visión muy interesante. este, que también mucha gente la toma por otro lado, ¿no? Y la malentiende, la malinterpreta. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Miren, dice que vio el cielo abierto y que descendía, dice, algo semejante a un gran lienzo. Dice que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda, dice, he comido jamás. Si nosotros leemos un poquito antes, dice que él tenía hambre. Entonces parece que Dios le pone ahí un platillo, ¿no? Pero estaban vivos estos animales. Le dice, bueno, mata y come lo que se te antoje. Y Pedro, bien, ¿cómo se puede decir? Muy, muy recto, le dice a Dios, no, yo no puedo comer de eso, porque yo jamás, dice, he comido cosas inmundas. Y hay quienes, les digo, interpretan esto como de que pues hay que comer de todo, ¿sí? De lo que caiga, como decimos. Y esta visión no tiene nada que ver con eso, porque si nosotros seguimos leyendo, este, Pedro por ahí tiene después un encuentro con un personaje, ¿sí? Que un pagano, ¿sí? Este, que Dios le dice pues que tiene que ir a atenderlo, a presentarle el mensaje, y Pedro estaba así medio, como que no quería, ¿sí? Por lo mismo, ¿sí? Porque él traía sus prejuicios. Y entonces cuando él finalmente, este, atiende ese llamado de Dios y ve cómo esta gente responde a ese mensaje, y ve que todos estaban muy emocionados y que querían bautizarse. Entonces viene ese recuerdo de esta visión, ¿sí? Y dice Pedro, dice, ok, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Eso significaba aquella visión, ¿sí? Algo que para el judío de aquel entonces era inmundo, dice, algo que pues no deberían ni de acercarse, ¿sí? O sea, a toda esa gente. Jesús le tenía una lección también aquí, por más que Jesús les había enseñado anteriormente cuando él estaba aquí, ellos no habían entendido. A estas alturas todavía Pedro tenía esas ideas, ¿no? Equivocadas, y eh, finalmente ahí como que se le abren los ojos a Pedro y dice, ahora ya me cayó el 20, ¿no? Como decimos, de que él no tenía que estar actuando así, ¿sí? Ni de ser tan, este pues, ¿cómo podríamos decir? De rechazar, ¿no? A las personas que no pertenecían al pueblo judío, porque vio cómo esa gente estaba ansiosa, ¿no? De conocer de Dios, como muchos de nosotros podemos decir, no, es que esa gente no quiere, es que esa gente no le interesa, es que esa gente no merece, podríamos decir. Así actuaba Pedro, así actuaban los judíos de aquel entonces. Este, y bueno, aquí nos da una gran lección a todos. Si no, nada más fue para Pedro la lección, porque les digo que nosotros seguimos en las mismas también. Por más de que leamos la Biblia y vayamos a la iglesia,
hay cositas ahí en nuestro corazón que están arraigadas ahí, que no nos permiten, ¿sí? Conocer a Dios en su plenitud. Eh, Cuando nosotros vemos la historia de este personaje de Pablo, eh, nos damos cuenta también de algo interesante acerca de él. Eh, Porque él tiene un título por el que es conocido, ¿no? Como el apóstol de los gentiles o apóstol de las naciones. Y pues gracias a su trabajo, prácticamente a nosotros nos llegó el mensaje, ¿sí? Gracias a lo que lo que él hizo. A lo mejor usted puede decir, no, pero ¿cómo? Bueno, indirectamente, ¿sí? Pero fue gracias a él, ¿sí? Al trabajo que él realizó. Eh, y nosotros conocemos cómo fue su historia, ¿no? Lo que él pasó. Este, Él era un líder religioso también, perseguidor de la iglesia cristiana en sus inicios. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué Dios lo eligió a él? ¿Por qué no envió a Pedro, por ejemplo, a Juan, a Santiago, a Felipe, a Tomás o a quien ustedes quieran de sus discípulos a predicar a los gentiles? No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué no los mandó a ellos? ¿Por qué tuvo que ir a escoger, a sacar a Pablo de donde estaba? Bueno, miren, Pablo tenía unas características muy especiales. Él no había nacido en Israel, ¿sí? Él perteneció a una familia judía, pero no había nacido ahí. Él nació en Tarso, por eso se le llamaba Saulo de Tarso, una región que se encuentra en la actual Turquía, ¿sí? Era turco, Pablo, pero de familia judía, y vivió en, en- entre los paganos, como decimos, ¿sí? Como estamos analizando, ¿no? Él vivió entre ellos, así como Jesús les quiso hacer ver a los discípulos, por eso se los llevó a aquella región, quería que conocieran algo más, ¿sí? Y Pablo, bueno, vivía entre ellos, ¿sí? Conocía sus costumbres, conocía, ¿qué decimos aquí? Su idioma, sus creencias, sus ideas, su cosmovisión, o sea, su manera de ver la vida, ¿sí? De la gente que no era judía. Y estas características de Pablo lo hicieron especial para ese trabajo que Dios quería realizar en esas zonas del mundo. ¿Y por qué no mandó a Pedro? ¿Y por qué no a Juan? Bueno, porque ellos tenían otra mentalidad, ¿sí? Ellos habían sido creados de una manera y educados de una manera muy diferente a la de Pablo. Y Pablo aparte se movía en otros círculos, ¿sí? Muy diferentes también a los en los que se movían los demás discípulos, ¿sí? Entonces Dios, cuando lo elige a él, pues sin duda estuvo analizando muy bien, ¿no? Como sucede en los trabajos, ¿no? El currículum de Pablo. Y él fue el candidato ideal, ¿sí? Para este gran trabajo. Ninguno de los otros discípulos reunía estas características, ¿sí? Eh, entonces, esto también nos enseña que no todos estamos capacitados para cualquier tipo de trabajo en esta misión, ¿sí? Y a veces, pues caemos en ese error también, ¿no? De querer que todos hagamos lo mismo, ¿sí? Que caminemos para donde mismo cuando no todos estamos capacitados, ¿no? Para hacer ciertos trabajos para Dios. Aunque tenemos también esa idea, ¿no? De que pues, es para Dios y Dios va a bendecir, ¿no? Sí, pero Dios prefiere a gente que capacitada para ciertas cosas. Y por eso eligió a Pablo y no eligió a nadie más, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que entender, ¿no? Y otra cosa es esto, ¿no? O sea, el cómo, las características que él tenía. Y estas son características que debiésemos de reunir todos en la actualidad. ¿Por qué? Porque nuestra tarea es igual de grande, ¿sí? E igual de importante. Este,
nosotros no fuimos elegidos para llevar el evangelio a la iglesia, por ejemplo. O sea, tenemos que llevarlo, dijo Jesús, a todos los rincones del mundo, hablarles a todo el mundo y especialmente en este tiempo que estamos en que, o sea, es muy cerca de la venida de Jesús y Jesús quiere que todo el mundo se entere. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, tenemos que adquirir estas cualidades también. Tenemos que dejar de vivir en una burbuja, la burbuja de la iglesia nada más. Que sí es algo agradable, no puedes decir, pues me junto con los de la iglesia, trabajo con los de la iglesia, estudio con los de la iglesia y puro de la iglesia. ¿Sí? Y eso nos incapacita para tener trato con la gente que no tiene mis creencias, como lo vimos la otra vez también. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque no sé cómo piensa la gente, no hablo como ellos, no sé qué creen, no sé qué ideas tienen, no sé qué formas de vida tienen, o sea, de estilos de vida tienen, porque no tengo otro trato que no sea con la iglesia yo, o con gente que tenga mis creencias. Y eso me va incapacitando a mí para hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Para Dios. Entonces, tenemos nosotros que mezclarnos con la gente como lo hacía Jesús, ¿sí? Jesús también tenía estas cualidades y lo vemos, ¿no? En toda su trayectoria. Jesús se mezclaba con este tipo de gente, sabía cómo pensaban, en qué creían, sabía su idioma, o sea, en el sentido de sus formas de hablar, ¿sí? Que todo eso tiene nosotros tenemos que usarlo a favor de la causa de Jesús, como lo hizo Pablo, que lo que estudiamos el otro día, ¿se acuerdan por ahí en Grecia, en Atenas? Él hizo uso de todo esto, ¿no? A ver, de su idioma, de sus costumbres, de sus creencias, y entonces como él conocía muy bien esto, supo cómo llegar a esa gente, ¿sí? Entonces nosotros queremos llegar a la gente sin conocer esto de ellos. Entonces por eso la gran mayoría de las veces fracasamos, ¿sí? En nuestros intentos por llevar el evangelio a otras personas. Miren, nosotros hemos convertido las iglesias en iglesias para cristianos. No sé si entienden este concepto. Iglesias para cristianos. Es decir, que la gente que no es cristiana, ¿sí? Que llega por alguna razón a la iglesia, ¿sí? A veces llegan solos, a veces tú los invitaste y llegan por ahí, responden a alguna invitación, pero cuando llegan a la iglesia, este, se sienten fuera de lugar, ¿sí? Porque nosotros nos hemos ocupado de crear iglesias para cristianos. Entonces, si yo no soy cristiano y llego a la iglesia, pues me siento que, o sea, que no pertenezco a ese lugar, ¿sí? Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pues obviamente, pues si es una persona no creyente, se va a sentir incómodo porque trae el diablo adentro y aquí está Dios. Y por eso muchos ya no vuelven. Y así nos quedamos, ¿no? Con esas ideas, ¿no? Pues, es que no vuelven porque pues, no les interesa lo de Dios. Y claro que les interesa lo de Dios porque por alguna razón llegaron ahí. Tenían alguna necesidad, ¿sí? Buscaban algo, buscaban a Jesús, pero ahí sí lo dejamos de tarea, ¿no? ¿Qué encontraron en la iglesia cuando llegaron esas personas y que jamás volvieron? Porque sin duda les digo, iban buscando algo, tenían una necesidad. Y nosotros a veces les digo, nos conformamos con decir, pues es que no les interesa, ¿sí? Pues que se vaya, ¿sí? Y nos quedamos por los que tenemos que estar, ¿sí? Pero no nos ponemos a pensar en esto, que nosotros creamos un ambiente, ¿sí? Que muchas veces no es el mejor
generalmente no es el mejor para recibir a gente de fuera, a gente que no conoce a Cristo, que no conoce, que no tiene nuestras creencias. Y entonces, generalmente los hacemos sentir incómodos, porque miren, muchas veces por los programas que presentamos, ¿sí? Que no es lo que la gente necesita realmente, ¿sí? Ni siquiera a veces los que están ahí, los que estamos adentro, ¿sí? Este, ah, los mensajes que a veces damos tampoco, ¿sí? Muchas veces son mensajes algo hostiles para la gente, porque empezamos a hablar ahí no sé, X cosa, ¿no? De las joyas, del arreglo personal y de esto y lo otro. Entonces, si llega alguien por ahí, que no tiene las mismas costumbres que tú tienes en cuanto a tu arreglo personal, y empezamos ahí a tirarle ahí y esto es del diablo y que a Dios no le gusta y todo, entonces la gente se empieza, dice, pues a lo mejor me voy de aquí, ¿no? Aquí no encajo, ¿sí? Y eso es triste, ¿sí? Y a lo mejor usted dice, ¿qué tiene? Pues es la verdad. Mm, la gente llega buscando otras cosas a la iglesia, ¿sí? No llegan para que lo empiecen a tirar pedradas, ¿no? De que tú estás mal y no hagas esto y no te pongas y no te vistas y no vayas. Este, la gente busca, dijimos, a Cristo. Y cuando la gente llega a la iglesia, generalmente yo le muestro que las reglas, no le muestro a Cristo, le muestro las reglas. Y también a lo mejor podemos decir, bueno, pues sí, pero Dios tiene reglas y leyes. Sí, pero si yo recibo a la gente con reglas y leyes, no van a durar ahí ni 5 minutos. Nuestro trabajo es presentar a quién, a Jesús, no, no la ley de Jesús. La ley la van a conocer cuando, en la medida que conozcan a Jesús, van a saber, ok, Dios tiene una ley. ¿Qué dice esa ley? Ah, dice esto y esto y esto. ¿Sí? Pero tienen que conocer primero a quién, a Jesús, no las reglas, ¿sí? De la iglesia, ¿sí? Y entonces empezamos a decir, oh, si quiere usted bautizarse, tiene que hacer esto y esto, y tiene que dejar de hacer esto y esto. Y dice, bueno, pues sí, yo quería bautizarme, pero no, pues está muy difícil, ¿no? Porque empezamos a atacar lo que es la creencia de la gente, ¿sí? Sus ideas que tienen de toda la vida, se las quiero arrancar así en un santiamén, ¿sí? Y que cambien de estilo de vida de la noche a la mañana, y todo eso, aleja a la gente. Y no quiere decir que nosotros no les hablemos, les digo, de la ley de Dios, porque podemos también malinterpretarlo, ¿no? Pero nosotros hacemos las cosas al revés. O sea, primero les echamos encima la carga de la ley, ¿no? Ahí le va. Si quieres seguir a Jesús, ahí está. Tiene que guardar todo esto, ¿sí? Como lo hacían los fariseos, en vez de presentar a quién, a Dios. Y nuestro lenguaje también. O sea, tampoco es un lenguaje para gente que no es creyente, ¿sí? Tenemos un montón de frases raras, ¿sí? Dentro de las iglesias, que la gente, pues, algunos hasta se asustan, ¿no? Y dicen, ¿y eso qué es? ¿Qué me van a hacer aquí? Porque creemos que todo el mundo está en nuestro canal, ¿sí? Y que todo el mundo entiende lo que yo estoy hablando y las frases que uso, y y todo eso a la gente las hace sentir como, pues, extraña en estos lugares, en las iglesias, incómodas, ¿sí? Y dicen, no, mejor, pues sí, me gusta, sí, pero pues no. Entonces, tenemos que cambiar eso de alguna u otra manera. Y miren, no sé si alguna vez han escuchado, yo creo que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado este concepto, esta idea de iglesias amigables, que están ahorita muy de moda, dentro de la iglesia. Eh, ¿Qué es esto de iglesias amigables?
Miren, por aquí tengo una definición, dice, el enfoque de la iglesia amigable, o sea, lo que quiere decir o lo que busca, dice, es ofrecer un ambiente, dice, flexible, sin la rigidez de las prácticas religiosas tradicionales. Y a lo mejor les digo, mucha gente puede decir, oye, ¿eso qué es la blasfemia? ¿Qué es? Porque mucha gente, de hecho, está en total desacuerdo, ¿no? Con esto. Que ahorita está, le digo, está como de moda dentro de la iglesia, pero cuando como muchos, de los tiempos de Pablo, de Pedro, pues pensamos igual, ¿no? Y decimos, "No, es que así no son las cosas, así no debe ser". ¿Qué es esto? Dice, miren, están pensados, o sea, este tipo de reuniones están pensados para personas de mentalidad secular, ¿sí? O sea, son iglesias para no cristianos, contrario a lo que decimos que estamos acostumbrados, ¿no? A tener iglesias para cristianos. Entonces, estas son iglesias para no cristianos, donde dicen no hay que, dicen no está la rigidez de las prácticas religiosas tradicionales, de tanta ceremonia, tanto protocolo, todo eso, que a mucha gente cuando llega dice, ¿qué está pasando? Sí. Dice, el objetivo es que se sientan cómodos, mientras hablan de espiritualidad, o sea, están escuchando el mensaje, ¿sí? Pero se elimina todos los protocolos, todos los, dice aquí, prácticas religiosas tradicionales, a las que a lo mejor estamos acostumbrados, pero mucha gente también a eso no le gusta a la gente, ¿sí? Y han estado, pues, o sea, ven mal esto, ¿sí? Porque dice, ¿cómo vas a eliminar eso, no? ¿Cómo vas a quitar no sé, qué se les ocurre? Eh, el misionero, eh, la doxología o no sé, algo de lo que estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados a ese tipo de programas y ya sabemos qué sigue, ¿no? Después de esto y que sigue la oración y sigue esto. Este, Eso a muchos nos hace que nos rasguemos las vestiduras, ¿sí? Porque decimos, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Que hayan quitado esto, ¿no? El objetivo, dice, es que esta gente se sienta cómoda, porque es gente, acuérdense, es gente no cristiana, ¿sí? Que ellos se sientan cómodos, o sea, en un ambiente pues más natural para ellos, ¿sí? Mientras están recibiendo el mismo mensaje que usted recibe acá en la iglesia cristiana o para cristianos, ¿sí? Entonces dice, prescindiendo de los convencionalismos religiosos, que a veces nosotros le damos tanta importancia a eso, ¿sí? Que al último el mensaje queda en último lugar, ¿sí o no? Y a lo mejor ustedes han escuchado también eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, tenemos tanto, ¿cómo se puede decir? Ceremonias o rituales que, por ejemplo, decimos, el repaso de escuela sabática tiene 10 minutos, porque no hay tiempo, porque está todo lo demás, ¿sí? Cuando es algo muy, muy importante, es lo principal, ¿sí? Es la base de tu crecimiento espiritual y le das 10 minutos ahí en la iglesia nada más, ¿sí? Y luego seguimos que los anuncios y que agradecimientos y que no sé qué y otros 15 minutos para el tema. Y los que han predicado saben de esto, ¿no? Que a veces tú preguntas, oye, ¿cuánto tiempo tengo para predicar? "Mm, 20 minutos, 15". Y si te pasas, pues te quedas hablando solo, ¿no? Porque llega la hora y adiós, todos se van. Entonces, en este tipo de iglesias todo esto se ha eliminado, ¿sí? Y se centra únicamente en el mensaje, para que la gente pueda escuchar y que no se sientan, pues, fuera de lugar con todos este tipo de protocolos que a veces hacemos. Y dice, los principales destinatarios son, o sea, está dirigido especialmente a estudiantes, dice, universitarios, profesionales y del mundo de los negocios y otras personas, dice, que no les gustan los ambientes religiosos tan tradicionales, ¿cómo podemos decir? Tan cuadrados, ¿no?
Entonces, dirigido a personas que tienen cierto perfil, que normalmente este tipo de gentes no visita las iglesias, aunque tú los invites, o llegan a ir y una vez y dos y ahí nos vemos, ¿sí? Porque ellos tienen otro tipo de mentalidad, de creencias, de ideas, ¿sí? Y uno puede decir, no, pero es que así deben de ser las cosas y se tienen que adaptar, y ese es el problema, ¿no? Que es que se tienen que adaptar. Cuando nosotros somos los que tenemos que adaptarnos o adaptar lo que tenemos que hacer, nuestra misión, tenemos que adaptarla a ellos, como lo hizo Pablo, ¿se acuerdan? Lo que estudiamos la otra vez. Pero nosotros queremos que el mundo se adapte a la iglesia. Queremos que ellos vengan a la iglesia. Y Jesús dijo que vayan, no dijo tráiganlos a la iglesia. Nosotros tenemos que ir a donde están ellos. Y no estamos diciendo que no hay que invitar gente a la iglesia, porque también pueden decir, "Ah, entonces, ¿qué están diciendo aquí?" No, no es eso. O sea, en general nosotros tenemos que ir a donde está la gente, porque la gente no va a acercarse a la iglesia, ¿sí? Y menos con las actitudes que a veces tenemos, ¿no? Que lejos de atraer, nosotros que repelemos a la gente. Entonces, por eso se pensó en esto, y que está funcionando y que está atrayendo a mucha gente, ¿sí? Y dice aquí que el éxito de este tipo de iglesias, ¿sí?, no se basa únicamente en el número de bautismos, como muchas veces lo tenemos, ¿no? Bueno, en nuestra iglesia bautizan mucha gente, entonces es una iglesia que exitosa, una iglesia que Dios está bendiciendo. No, bueno, ellos no lo ven así. Dice que no se basan únicamente en eso, ¿sí? O cuántas visitas hay aquí, que a veces tenemos ese tipo de ideas, ¿no? Los blancos famosos, ¿no? Se trata más bien, dice, de las conexiones establecidas y el crecimiento espiritual de las personas que van ahí, que a veces es lo último que importa en una iglesia, el crecimiento espiritual. Nos importan los blancos, nos importan los bautismos, nos importa, este, qué sé yo, ¿sí? Y eso queda siempre al final, por eso decíamos ahorita, ¿no? Cuando se trata de dar el mensaje en la iglesia, la predicación, el estudio semanal, 10 minutos, nada más, 15. Y eso nos dice mucho de lo que, de lo que somos espiritualmente, porque tenemos tanto que, esta ceremonia, que realizar durante el tiempo que estamos en la iglesia, que no hay tiempo para el mensaje. Y pobre del que se pasa del tiempo, ¿no? El predicador, el pastor. Entonces ahí se queda hablando solo. Dice, nosotros nos vamos, usted síguele hasta la hora que quiera. Entonces, en este tipo de iglesias se centra más en que, dice aquí, o sea, en el mensaje que se está recibiendo, en el crecimiento espiritual de las personas, en las conexiones que se logran con personas que a lo mejor jamás hubieran visitado una iglesia convencional. Y esto, es algo interesante, ¿sí? Nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar este tipo de iglesias y uno se da cuenta de las personas que asisten a esos lugares. Y te das cuenta de que esa gente no asistiría a una iglesia común y corriente, ¿sí? Una iglesia convencional. No asistiría, ¿sí? Porque es que es gente, intelectual, es gente de dinero, y que generalmente esa gente no visita nuestras iglesias. Pero lo triste, por ejemplo, es que muchos vemos este tipo de movimientos como algo satánico casi, ¿sí? Cuando nos debería dar gusto, ¿no? Que mucha gente que jamás hubiera pisado una iglesia se está acercando, ¿sí? Y que ahí están, escuchando el mensaje, ¿sí? Entonces, este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que Jesús hizo. Y Jesús quiso enseñarles a los discípulos cuando se los llevó por ahí a Tiro y a Sidón, a unos lugares, que los discípulos a lo mejor jamás pensaron visitar, porque ahí no nos juntamos con esa gente nosotros. Y Jesús les dio una gran lección, ¿sí? Entonces, Jesús dijo, por ahí en Mateo
10, versículo 16, dio una orden por ahí. Vamos a ver qué dice. Mateo 10, 16. Y nos dice también a nosotros, ¿verdad? Porque no nada más fue para sus discípulos. Dice el versículo 16, dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Así que, dice Jesús, sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. ¿Y eso qué significa? Decimos, pues es que nos está diciendo Jesús que vayamos a predicarles a los lobos. Más o menos eso, pero no tan así, ¿sí? Para empezar, no dice Jesús, vayan y júntense con puras ovejas, ¿no? Dice, ve con los lobos, en medio de los lobos, no ahí alrededor, ¿verdad? O de lejecitos, ve y ahí, mézclate con ellos, con los lobos. Tal vez tengas que parecer un lobo, pero no quiere decir que seas un lobo. Eh, no nos está mandando Jesús a un sacrificio, ¿verdad? Porque eso es lo que pasaría, ¿no? Decir, ¿cómo va a mandar una oveja en medio de los lobos? Por eso Jesús dijo, a ver, yo los voy a mandar en medio de los lobos, así que sean que prudentes, abusados, ¿sí? Y conserven su sencillez. O sea, conserven su relación con quién, con Dios. Es decir, el hecho de que yo esté en medio de los lobos no quiere decir que tengo que ser un lobo y que tengo que participar de todo lo que hace el lobo. Tengo que ser prudente al momento de acercarme a ellos, ¿sí? Pero conservar mi pureza. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es una tarea, sí es complicado, ¿sí? Pero es lo que tenemos que hacer al fin y al cabo. ¿Y en qué sentido debo tener prudencia? Bueno, la oveja no tiene que llegar a agredir a los lobos, ¿sí? A decirles, ustedes están mal y ustedes porque comen ovejas y esto y lo otro y están mal y son del diablo, ¿no? Porque así somos, ¿no? Como decíamos ahorita, ¿no? Llegamos así, agarrando a bibliazos a todo el mundo, ¿no? Enseñándoles en qué están mal todos. Porque decimos, pues es que es la verdad, es lo que tenemos que predicar. Sí, es la verdad lo que estás diciendo, pero no tienes que decirlo así. Tenemos que ser prudentes. Saber en qué momento decirlo, cómo decirlo, a quién decírselo. ¿Sí? Miren, dice por aquí el deseo de todas las gentes, entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, de manera despectiva, como ahorita se le puede llamar de otra manera, o hemos escuchado, ¿no? Alguien que no es creyente, que no es lo más correcto eso tampoco, ¿sí? Como no era muy agradable tampoco para Dios, ¿no? Que llamaran así a otras personas. Dice, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Y entre ellos ustedes se pueden acordar, por ejemplo, de aquellos reyes de Oriente, ¿se acuerdan? Y pueden decir, ¿cómo es posible que otra gente que no era judía entendiera mejor las profecías acerca del Mesías que los fariseos, los maestros, los meros meros? En la actualidad pasa lo mismo, ¿sí? Hay muchísima gente que no va a una iglesia y que entienden mejor los tiempos en los que estamos viviendo, mejor que nosotros. En la cuestión, como dice ahí, de la venida del Mesías, de su segunda venida. Dice, algunos le esperaban como libertador del pecado, ¿sí? Fíjense, gente que no era judía entendían a qué venía Jesús y los judíos creían que venía
a pisotear a los romanos, a acabar con el imperio romano. Pero dice, pero el fanatismo de los judíos, como sucede también hoy en día con nuestro fanatismo, dice, estorbaba la difusión de la luz. Era un obstáculo, o sea, la iglesia era un obstáculo para que se conociera el mensaje de la venida del Mesías en aquel tiempo. Y nosotros hoy también muchas veces nos convertimos en obstáculos para que la gente llegue a la luz del conocimiento de Dios. Y eso es algo bien triste, ¿sí? Por nuestro, que dice ahí, nuestro fanatismo. Entonces tenemos que reflexionar en muchas cosas, ¿no? En lo personal, primeramente, y ojalá que lo hiciésemos también colectivamente, ¿no? Pero eso, bueno, a lo mejor jamás va a pasar eso, pero yo sí puedo hacer algo, ¿no? En mi vida, en mi trato con los demás. Y Dios quiere que eso sea una realidad en nuestra vida. Dice por aquí también este parrafito, miren, de la revista eh, Adventista de enero de 1893, dice, Dios tiene joyas que, dice, en todas las iglesias. Y no nos corresponde a nosotros, dice, hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso. O sea, no es mi trabajo ir a la gente a decirles en qué están mal. Es que ustedes están mal porque no guardan el sábado, ustedes están mal porque no hacen esto, y ustedes no creen en el santuario, y ustedes creen en la Virgen, y creen en la muerte, en la vida después de la muerte, y esto. Y empezamos a qué? Atacar a todo el mundo y a decirles en qué están mal todos, ¿sí? Y tenemos para todos, ¿no? Ese no es mi trabajo, dice aquí Dios. Mi trabajo es, que dice aquí, con humildad y amor, presentar a todos la verdad. Y usted dice, pero es que eso es la verdad. Sí, pero dijimos que no se presenta así la verdad. No es la manera. Por eso dijo Jesús que fuésemos prudentes. Y dice, tenemos que presentar a todos la verdad tal como es en Jesús, no como yo creo que es la verdad, como es en Jesús. Y para eso tengo que conocer a Jesús. Dice, que los hombres vean la piedad y la devoción y que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter. Y ahí sí ya no es hablar, ¿no? ¿Sí o no? Porque yo no tengo que presentarle a la gente la Biblia y lo que dice la Biblia. Tengo que presentarles a Cristo. ¿Y cómo se los voy a presentar? Dice aquí, a través de mi carácter, no a través de lo que dice la Biblia. Porque eso es lo que siempre hemos creído, ¿no? Pues hay que decirles lo que dice aquí a la gente. Pero dice Dios, no, no, no. Yo quiero que ellos me conozcan a través de ti, no a través de lo que dice la Biblia. Por eso la gente dice, bueno, pues sí, está muy padre lo que dice la Biblia, pero a ver, ¿y dónde se refleja eso en ti? Y entonces sí, ya, les digo, ya es algo, que les digo que pues choca, ¿no? Con todo lo que conocíamos, o lo que creemos muchas veces que es la realidad. Y dice que esta es la única manera en que la gente va a ser atraída a Dios, no a través de qué, de, de, de lo que dice la Biblia. Pero mucha gente sí conoce lo que dice la Biblia, yo lo sé, que mucha gente lo sabe, ¿no? Y a lo mejor usted lo sabe también. La gente con la que a lo mejor usted tiene trato sabe lo que dice la Biblia, pero eso, ¿de qué sirve si no conocen a Cristo? Si tú no reflejas a Cristo. Entonces, dice aquí que esta es la única forma de llegar a ellos. Entonces, tenemos que poner las pilas nosotros, ¿no? Primeramente, decir, bueno, yo quiero que Jesús viva en mí, quiero reflejar a Jesús, quiero que la gente conozca a Jesús a través de mí, porque todo lo que yo les pueda decir de la Biblia, pero usted se la sabe de principio a fin y la sabe recitar y de memoria y todo y sabe versículos, eso no le va a servir de nada al momento
de presentar el mensaje. Que a lo mejor pensamos que sí, ¿no? Pero no sirve. Necesitamos reflejar a quién, a Dios, a Cristo. Así que tenemos mucho que hacer en nuestra vida, primeramente, y ojalá que Dios nos permita cumplir esa tarea, ¿no? Esa misión de poder llegar a esa gente que no ha sido alcanzada, que no conoce realmente a Dios como es. A lo mejor conocen de Dios, ¿sí? Pero no conocen a Dios. Y nosotros somos los encargados de eso. Así que es un paquetote, pero tenemos que hacerlo si es que queremos cumplir esa misión, ¿no? Así que Dios nos ayude y nos permita que eso sea una realidad en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.